Amén, porque a eso es lo que nosotros venimos a este lugar. Ustedes pueden ver el tema, ¿verdad? Antes de que nosotros empezamos a leer esta palabra, y dice el agua amarga de Mara. Amén. Y vamos a leer, ¿verdad? Esta palabra. Sí, agua amarga o dulce. Ese es el tema. Amén. Yo le puse como tema agua amarga o dulce, pero aquí en el libro de Éxodo dice, antes de empezar del capítulo 22, dice el agua amarga de Mara. Gloria a Dios, Mara. Vamos a leer todos juntos y dice la palabra de Dios. Hizo Moisés, 15:22, capítulo 22 al 27. Amén. Lo puede poner en la pantalla si puede, Mark. Gloria a Dios. Si no, ¿verdad? Vamos a leer, todos tenemos la Biblia, pero me gustaría que si puede, lo pueda poner para que todos leamos. Éxodo 15, 22 al 27. Vamos a leer del 22 al 27. Gloria a Dios. ¿Ven? ¿Lo puede poner? Sí. Yo quiero que todos leemos, para los que no tienen Biblia, y quiero que meditemos en esta palabra. Y verdad, nosotros los que venimos a la casa del Señor sabemos a qué venimos, que es a recibir lo que Dios nos habla. Amén. Y dice la palabra de Dios: e hizo Moisés que permaneciese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Gloria a Dios. Yo quiero que meditemos. Puede sentarse, amén. Perdón. Dice, verdad, que el Señor habló, verdad, a Moisés, le ordenó, verdad, que él llevara a un pueblo que estaba cautivo, el pueblo de Israel. Amén. Antes de todo eso, del Señor ordenarle a Moisés lo que él debía de hacer, verdad. El hermano Miguel dijo, y yo ministraba, digo, Señor, tú tienes esta palabra y tú tienes la confirmación, ¿verdad? Cuando Moisés no entendía, a veces el Señor escoge, ¿verdad? Tal vez Moisés era un hombre que nadie creía en él, pero sabe que tal vez era un hombre fuerte de carácter, tal vez era un hombre, ¿verdad? Que nadie pensaba que Dios lo iba a llamar a un propósito especial, que es a salvar a un pueblo grande, en número de personas, porque el pueblo de Israel era un pueblo que estaba cautivo, que estaba preso en Egipto, y el Señor escogió a este hombre Moisés, escogió a él siendo apóstol del Señor. Él lo escogió a que él salvara y sacara a un pueblo que estaba cautivo. Así que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha escogido a hacer algo para el Señor. Pero si nosotros creemos que la victoria Dios nos ha dado, creemos que la victoria ya nos dio. Yo meditaba en los años que yo tengo, ¿verdad? Que en los caminos del Señor, todo lo que Dios nos ha dado en este tiempo que ha pasado, de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató, a donde Dios nos ha traído. Pero en medio de eso Dios nos ha traído en un caminar no fácil, difícil. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice, verdad, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero nos da un consuelo que dice que, verdad, Él ha vencido al mundo. Y como Él venció, nosotros vamos a vencer esas aflicciones, esos procesos, porque ya Dios nos dio la victoria. Entonces, si nosotros creemos que ya Dios nos dio la victoria, sabemos que vamos a pasar ese proceso, esa prueba. Pero si nosotros dudamos, como dudó este pueblo,
sabiendo de dónde el Señor lo había rescatado, ¿verdad? Que el mar, Dios hizo que el mar, ¿verdad? Abrió caminos en medio del mar. Estos hombres, el Señor los rescató, no se ahogaron, no se murieron. A este pueblo entero el Señor lo rescató, lo sacó, pero a quien habló fue a Moisés. Estas personas sabían de dónde el Señor lo había sacado en victoria, pero hubo un día que estas personas dudaron. Dice, miren, dice que iba Moisés, dice, en camino 3 días. Y 3 días que este pueblo no había bebido agua. Ustedes se imaginan cuántos nosotros, si no bebemos agua en 3 días o no comemos, ¿qué pasará? ¿Cree que aguantaríamos? No aguantaríamos. Porque, ¿verdad? Si Dios dice que este pueblo, se imagina, 3 días pasaron un desierto. ¿Usted sabe cuánto de caliente es un desierto? Cuando nosotros caminamos, la temperatura sube tanto y caminando, no es que estaban sentados, caminando, y caminaron, y cuando llegaron a una ciudad, a una ciudad donde ellos dijeron, ok, ya ahora estamos aquí, ahora sí vamos a encontrar agua y vamos a beber agua. Llegaron a ese pueblo. Yo recuerdo el año pasado, nosotros fuimos ¿cómo se llama ahí? A Catskill, a caminar en ese desierto, en ese monte, en esas montañas, y nos cansamos. Caminamos como 4 horas y nos cansamos. Si nosotros no hubiéramos llevado agua, llevábamos algo de comer, veníamos comiendo, porque el cuerpo se agota y se cansa. Cuánto más este pueblo, ¿verdad? 3 días y digo yo 3 noches sin beber agua, y cuando llegan allí a ese lugar, no pudieron beber de la agua porque la agua era mala. No podían beber de esa agua. Y mire, dice aquí, el 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice, ¿verdad?, que llegaron a ese lugar de Mara, y supuestamente ellos estaban sabían, oh, sí, el Señor ya los sacó de allá. Estaban contentos porque el líder que Dios había puesto a su lado, ¿verdad?, los había ayudado a pasar ese mar. Y pasaron en seco, no murieron, no se ahogaron. Pero ya llegar a ese lado donde ellos fueron en busca de agua, encontraron que ahí no podían beber agua porque el agua era amarga. Tal vez amarga, ¿verdad?, significa algo que nosotros tal vez tomamos algo, no nos gusta, no nos vamos a tomar algo que no sabe bien, ¿verdad que no? Entonces ellos no podían beber de esa agua. Y dice el 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, mire, este pueblo, cuando ya habían visto la mano de Dios sobre la vida de ellos, vinieron, no le reclamaron a Dios, le reclamaron a Moisés, porque él era su líder, y no se acordaron que cuando ya Dios los había sacado de allí, habían prometido, habían creído en su líder. Cuando estaban pasando esos momentos que ellos no podían beber agua, murmuraron y hablaron contra Moisés. Amén. A veces nosotros somos de esa forma, que cuando todo nos va bien, nos están, ¿verdad?, todo nos está yendo bien en la vida, estamos contentos, estamos confiados, pero ya cuando empezamos a pasar pruebas, empezamos a murmurar, empezamos a decir, Señor, ¿por qué me estás pasando por esto? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto a mis hijos? Pero ¿sabe qué? Es porque Dios nos está probando, porque no creemos lo suficiente en lo que Dios los puede hacer, los puede dar a nosotros. Dios tenía en prueba, Dios pasó por una prueba al pueblo de Israel, y lo que hicieron fue murmurar en medio de la prueba. Por eso el Señor los probó y los llevó a ese lugar.
Cuando Dios nos hace pasar tragos amargos a nosotros, ¿verdad? Sabemos que esos tragos amargos duelen. Sabemos que decimos, pero yo no estoy haciendo nada de malo. Pero ¿por qué el Señor me está pasando por esto? ¿Sabe qué? Es que Dios nos está probando. Es que Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Porque tal vez nosotros nos acomodamos y no pensamos en lo que Dios nos dio, de donde Dios nos sacó. Yo meditaba en esta palabra y recordaba todo mi pasado. En el momento que el Señor nos habló, que el Señor habló a mi vida, mi familia estaba destruyéndose. Amén. Y yo medito ahora en esta palabra y digo, Señor, ¿por qué yo puedo decir en medio de este proceso, de esta prueba que tú me estás pasando? Porque yo no puedo decir, si Dios me sacó, si Dios me rescató, si Dios restauró nuestra familia, Dios lo va a hacer hoy y siempre. Y lo va a hacer todo en el tiempo donde nosotros estamos pasando por esa prueba. Pero si nosotros dudamos y no nos recordamos de dónde Dios nos sacó y el caminar que nosotros venimos con el Señor, nos vamos a quedar en medio de esa prueba y no la vamos a pasar. Ustedes ven cuántas personas se van de la iglesia, porque en el momento de la prueba no entendieron lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. No entendieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. No entendieron lo que Dios quería darles a ellos, que quería hacer cosas nuevas. Porque cada momento que nosotros pasamos difícil en nuestras vidas es que Dios nos está formando. Es que Dios está arreglando áreas en nuestras vidas que no son buenas. Entonces Él quiere perfeccionarlos. Amén, porque el Señor, ¿verdad? Él es tan fiel, a veces nosotros decimos, no, pero es tan duro, pero es tan difícil lo que yo veo, porque nada de lo que yo le pido al Señor me lo está dando. Todo lo contrario. Más cosas, más y más vienen a nosotros. Pero yo creo en esta palabra que dice, ¿verdad? Que el Señor, Él también cierra puertas. A veces personas dicen, no, pues si cerró esa puerta, el diablo la cerró. El Señor cierra puertas también, pero el Señor abre puertas. El Señor, antes de cerrar una puerta, Él tiene otra preparada para abrir, para que nosotros entremos. Para que nosotros entremos a esa puerta donde Dios nos quiere llevar a hacer cosas nuevas. Moisés sabía que Dios ya le había dado la victoria, pero el pueblo que llevaba no creyeron lo suficiente. ¿Qué hizo Moisés en medio de esta crisis? En medio de ese sufrimiento que el pueblo vino y le reclamó a él. No se acordaron, este pueblo tan duro de servir, de decir, aclamar a Dios, porque si Dios ya nos sacó de allá donde estábamos, Él nos va a sacar. Ellos vinieron y le reclamaron a Moisés. Pero ¿qué hizo este líder? Vino y clamó a Dios. Y clamó en medio del clamor, creyendo y recordando que ya el Señor tiempo atrás le había dado la victoria. Le había dado la victoria y que Él se la iba a seguir dando. El Señor no probó a Moisés porque ya el Señor sabía, ya tenía predestinado y sabía el corazón de este hombre, que Él no iba a dudar. Pero el pueblo que iba con Él dudó. Yo siempre digo y lo comparto, a veces nosotros decimos, el Señor dice en este versículo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dice, serviremos, que quiere decir que todos juntos, ¿verdad? No que unos y otros no. Dice que todos vamos a servir a Jehová. Nosotros tenemos que creer en esa palabra, sin dudar, porque ya Dios nos dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros creemos en esa palabra, nuestra familia se va a venir convirtiendo, se va a venir a entregar a los pies del Maestro. Si nosotros creemos en esa palabra. Pero si nosotros solo la leemos y decimos, oh sí, ya mi familia le sirve a Dios, mis hijos y yo y mi esposo y eso es todo. ¿Y el resto?
dice toda nuestra familia. Nosotros tenemos una familia grande y queremos que toda esa familia venga a los pies de Jesús. Por eso, ¿verdad? Dios hizo esto con este pueblo para dejarnos una enseñanza a nosotros. Dice aquí el capítulo 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso dice, le pusieron el nombre de Mara. Entonces dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Le dijo, ¿qué hemos de beber? Si ellos ya sabían que si Dios les dio la victoria, Dios se las iba a dar, ¿por qué dudar? Y a veces, muchas veces así nos pasa a nosotros. Dudamos, por eso no recibimos. Nos cansamos, nos acomodamos. No, yo estoy bien, así estoy bien, yo no necesito más, buscar del Señor, así estoy cómoda. Pero ¿sabe qué? Dios nos demanda más. Por eso este pueblo Dios lo pasó por prueba. A todos nosotros Dios nos pasa por pruebas. Y mire, dice que le dijo el pueblo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol. El pastor cuando decía del árbol, el árbol tiene tantos significados en nuestras vidas. El árbol de vida eterna. Porque el Señor, ¿verdad?, hizo a cada uno de nosotros perfectos, pero nosotros le desobedecimos y pecamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos que ya Dios nos ha dado la victoria y vinimos y le fallamos. Y decimos, no, esto es chiquito. ¿Por qué yo voy a decir, sí, con esto yo no le fallo al Señor? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero sabemos que por chiquito que sea nuestra falla, Dios está viendo. Dios está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de perdón. Dios le dio esta oportunidad a este pueblo. Y mira lo que hizo. Y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Mire, ¿a dónde los probó? En el momento de dificultad, cuando tenían sed, el Señor los probó. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles en nuestras vidas, entendamos y aprendamos que Dios nos está probando. Pasemos con 100 esta prueba. Pasemos al otro lado donde el Señor quiere llevarnos y quiere darnos la victoria. Ya nos dio, no voy a decir quiero darnos la victoria. El Señor ya lo dio la victoria. Pero nosotros no la creemos y por eso estamos como estamos. Porque dudamos. Y dice que el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado por doquier. ¿Por qué? Porque duda. Porque dudamos y no creemos lo suficiente. No dudemos, porque ya Dios nos dio la victoria. Amén. Y dice que el Señor le mostró ese árbol, igual como, ¿verdad? El Señor en ese lugar, en el huerto del Edén, donde Él sembró ese árbol, bello, hermoso, lleno de manzana, ¿verdad?, de fruta, que cualquiera lo deseaba, pero ya Dios al hombre le había dicho, no lo toques. Pero en medio de ahí apareció la serpiente. En medio del proceso va a aparecer esa serpiente. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos la prueba. Tengamos mucho cuidado. Porque si nosotros somos desaprobados, el Señor no nos va a probar el día que Cristo venga. Porque nosotros no hemos pasado la prueba. Amén. Y mire, entonces le dijo, ¿y qué hizo Moisés? Y Moisés clamó, ¿verdad?, a Dios. Moisés no clamó al pueblo. Moisés no le dijo al pueblo, tú fallaste. Él no sabía
Porque el Señor, ¿verdad?, ya le había dado la victoria. Pero no empezó a hallar culpables, sino que vino y clamó a Dios. El Señor escuchó, el Señor oyó. Cuando nosotros estamos pasando por esos momentos difíciles, lo que Dios nos dice es clamemos. Clama a mí que yo te responderé, dice Jeremías 23:10. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. No conocemos lo que Dios tiene adelante en nosotros, pero que tenemos que creer y tenemos que clamar. No solamente creer, tenemos que clamar a Dios para ver esos propósitos en nuestras vidas realizados, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Seamos diferentes. Probémonos. Dice que el Señor escudriña nuestros corazones. Probémonos. Señor, ¿en qué te estoy fallando? Dime para ponerme a cuentas contigo. Porque muchas veces nosotros le fallamos y no nos importa. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Estamos cómodos como estamos. Si yo estoy bien así como estoy. Yo voy a la iglesia. Ya. Si Dios quiere más. Dios nos demanda más a cada uno de nosotros. Y dice el 26, y dijo así. Y dijo, si oyeres atentamente, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardase todas sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Le dijo, ¿verdad?, que él había mandado, ¿verdad?, a ese lugar. Y había puesto, el Señor es perfecto, Él sabe todo. Él todo lo lleva bien, en orden. Los desordenados somos nosotros. Y le dijo que si creyeres, ¿verdad?, si creyeres lo que yo te dije a Moisés, le dijo antes de pasarlo por eso, de escogerlo a él. Y Moisés creyó. Y creyó y siguió caminando. Y con ese pueblo no los dejó solos. Él caminó con ellos. Porque sabía que Dios iba caminando con él. ¿Ven? Y dice que, pero algo que impacta, y dice que ninguna de las enfermedades de las que las que envió a Egipcio, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el medio de las pruebas, en el medio de lo que nosotros vivimos, ¿sabe qué? Dios tiene esa victoria preparada ya, dada a nosotros. Y mire lo que dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Yo no sé si puede entender, mire lo que dice, llegaron a Elim. Mara significa amargura. Este pueblo estaba triste, estaba enojado, estaba airado, porque llegaron a esa ciudad que se llamaba Mara. Pero ya Dios sabía dónde los iba a llevar, dónde iba a ser la próxima parada, a donde Dios les iba a dar la victoria. ¿Dónde estamos nosotros acampando? Yo me pregunto. Yo preguntaba y meditaba, y yo te pregunto, iglesia, ¿dónde estás acampando? ¿Estás en Mara? ¿Estás pasando por el desierto? ¿Qué significa Mara? ¿Qué significa amargura? ¿Qué significa tristeza? ¿Qué significa prueba? ¿Nos quedamos allí o caminamos adelante? Elim significa, mire, dice, y llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este pueblo llegó a ese lugar. Y Dios ya tenía esa victoria, ya la tenía preparada. Pero miren, les mostró y les dijo qué era lo que Él les tenía. Pero dudaron. Por eso Dios los siguió procesando. Y así somos nosotros, dudamos. Por eso el Señor nos sigue pasando por procesos. Y nos va a seguir pasando por procesos cuando nosotros seguimos dudando y no creyendo lo suficiente.
Dios proveó al pueblo de Israel. Y si lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Estaba un día, el jueves, ayunando junto con el pastor. Venía a mi mente y decía, Señor, este es el momento que nos está probando. ¿Desde cuántos años te estamos pidiendo algo y tú no lo das? Pero Señor, yo sé que tú sabes lo que haces, porque sabe que yo creo en esa palabra. Va a decir usted, oh no, pero la pastora, cuando está pasando así, ¿sabe qué? Yo soy tan agradecida con Dios, que yo no lo alabo solo cuando estoy bendecida. Yo lo alabo en la alegría, en las tristezas, en los momentos de prueba. Yo alabo al Señor. Y a veces yo me entristezco y digo, pero Dios nos dice que le alabemos, que vengamos a la casa del Señor. Amén, agradecidos. No importa lo que esté, porque sabe que aquí estamos más de uno. No está solo uno. Y dice la palabra que donde está más de uno, en su nombre, ahí está Él. Nosotros vemos aquí que somos poquitos, pero cada uno de nosotros tenemos un ángel, está al lado de nosotros. Está viendo, está mirando, y desde que nosotros entramos, entra con nosotros. Ese ángel entra con nosotros a este lugar y está allí, al lado de nosotros. ¿Usted cree que el Señor no se aflige cuando venimos a la casa del Señor y nos sentamos como si nada? Nos ponemos a hablar, nos ponemos a agarrar el celular y no meditamos que el Señor nos está mirando. Que el Señor quiere que le alabemos, que le adoremos, que no vengamos nomás solo por venir a la casa del Señor y no vengamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces de gusto venimos. Porque Dios quiere que le adoremos en todo tiempo, dice la palabra. Porque dice que para todo hay tiempo. ¿Y por qué el Señor nos dice en su palabra que para todo hay tiempo? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Porque el Señor nos dice que para todo hay tiempo, pero en todo el tiempo nosotros tenemos que adorarle. Y tenemos que tener respeto y reverencia hacia el Señor. No solo aquí, sino que en todo lugar donde nosotros andamos, porque en todo lugar el Señor nos está mirando. ¿Qué estamos haciendo? El Señor está escudriñando a cada uno de nosotros. Porque yo digo que nos preguntemos. Mire, yo quiero que vayamos al libro de, gloria a Dios, Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Primera de Pedro. Perdón. Mire lo que dice: amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, amados. ¿A quiénes nos llama el Señor así? ¿A quiénes nos llama así el Señor? A nosotros. Amaos, dice, no os sorprendáis, no nos sorprendamos cuando estamos siendo probados. No nos sorprendamos cuando estamos siendo pasados por fuego, porque no nos vamos a quemar. Porque el Señor está con nosotros. Nosotros, la diferencia que tenemos cuando tenemos a Dios de nuestro lado es que no importa por dónde pasemos, pero ¿sabe qué? No nos vamos a quemar. Vamos a salir bien. Vamos a salir bien. Pero Dios quiere que estemos también bien con Él. Demos a cuentas con Él. Dice que
del fuego de prueba que os ha de sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Ese es el apóstol Pedro dándonos el consejo. ¿Por qué? Porque él pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Este hombre pasó momentos que él no entendía. Amén. En cambio, ¿verdad? Yo comparo a Judas y a Pedro cuando estaban siendo probados por Dios. Judas tomó una decisión porque se sintió culpable. ¿Qué fue la decisión que tomó Judas? Matarse solo. Se quitó la vida. Pero Dios ya sabía los corazones de cada uno de ellos. Sabía que eran diferentes. Tú no sos como tu amigo. Tú no sos como quien anda contigo. Tú sos diferente. Yo no soy como el pastor. Yo soy diferente. Ellos dos eran diferentes. Judas tomó una decisión incorrecta y muchas veces nosotros tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas. Por eso nos va mal. Por eso nos va mal. Y no entendemos. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Pero mire, este hombre tomó esa decisión diferente. Él había fallado al Señor. Pero él se humilló y siguió creyendo y le dijo: aquí estoy, maestro. En ese momento, ¿verdad? Cuando Jesús llegó, cuando Pedro estaba pescando, él era un pescador. Pedro era un pescador de peces. Pescaba y pescaba en ese mar. Y ese día que Jesús llega a él, no había pescado. No había agarrado nada. Pero el Señor le dijo: tira las redes. Le dijo: tíralas. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha dicho el Señor: mira, tú puedes predicar, tú puedes cantar? Pero nosotros nos detenemos. ¿Por qué? Porque no creemos. Porque no creemos que ya Dios nos dio la victoria. Pero ese hombre creyó y tiró las redes. Y mire algo que me impacta. Yo meditaba en este hombre. Él podía decir, yo lo digo, ok, si yo soy un buen pescador, yo voy a vender pescado, yo voy a tener mucho dinero. Pero él sabía lo que el maestro le había dicho. Tíralas. ¿Quién le dijo que tirara las redes? Jesús. El maestro le dijo: tíralas. Podía tomar decisiones incorrectas como Judas, matándose, quitándose la vida. Tal vez Pedro podía tomar decisiones en decir: ok, yo voy a ser pescador, yo voy a tener mucho dinero y a pescar, se ha dicho. Pero él, ¿sabe qué? El Señor le dijo algo y le dijo: tú ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: vamos a predicar, vamos a evangelizar, y no lo estamos haciendo porque tomamos decisiones incorrectas? Nos quedamos a donde estamos, en el trabajo, en traer finanzas, o buscar otras cosas que nos van a dar más alegría. Tal vez cuando el Señor tiene algo diferente para ti, para mí. Yo puedo tomar una decisión y decir: ay, pero mejor me devuelvo a donde yo estaba, donde tenía dinero, donde tenía negocios, donde tenía carros del año, porque ahora no los tengo. Porque ahora no tengo. Pero yo sé que Dios me sacó de allí porque ya Dios no me quería ahí. Dios me quería aquí donde yo estoy. Es duro. Porque este hombre podía decir: no, pues yo voy a seguir pescando. Yo no le voy a hacer caso a él. Él vino y así como vino se fue y ya estuvo. Pero él no. Porque él tomó la decisión correcta. Hasta hoy se habla. Mire, estamos hablando porque él nos enseña. El apóstol Pedro nos enseña que nosotros tomemos decisiones correctas en nuestras vidas. Que porque Él quiere, el Señor quiere bendecirnos, y Dios no hizo nada en el tiempo que nosotros no existíamos por gusto. Él lo hizo por una razón. Porque Él quiere que nosotros vivamos de victoria en victoria. No que vivamos derrotados. No que sigamos pasando escasez, que sigamos pasando tristeza. Pero ¿sabe qué? Dios nos tiene que pasar por mar. Dios nos tiene que pasar por ese desierto, donde no había agua, donde no va a haber lo que nosotros queremos, donde no va
va a dar Dios lo que nosotros le pedimos, sino lo que Él quiere, porque Él sabe lo mejor que Él quiere para nosotros. Amén. Él sabe lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Tomó decisiones diferentes de estos dos hombres. Los dos eran los apóstoles. Los dos le servían al Señor, ¿verdad? 12. Escogió, de 12 discípulos el Señor escogió 2. En diferentes áreas, diferentes decisiones tomaron estos dos hombres. Judas se mató solo. El que se mata, el que se quita la vida solo, porque Dios dio la vida y Él es el único que la quita, ¿verdad? Entonces este hombre se sintió culpable y se mató. Muchas veces nosotros pensamos que estamos vivos, pero ¿sabe qué? Estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo los pasos correctos, porque no estamos en sus estatutos, porque no estamos cumpliendo sus mandamientos. Amén. En esos momentos difíciles de nuestras vidas, donde estamos pasando por esos tragos amargos, nosotros tenemos que hacer algo definitivamente en nuestras vidas, endulzar ese momento difícil para que el Señor venga y nos dé la victoria. Yo quiero que vayamos al libro de Noemí para que meditemos. Libro de Ruth, perdón. El libro de Ruth. Gloria a Dios. Ruth 1, 19, 20. Capítulo 1, 19, 20. Ruth 1, 19, 20. Gloria a Dios. ¿Sí lo pueden poner? Ruth 19, capítulo 1, 19 al 20. Y dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Mire, yo quiero que medite ahí. Los que conocemos la historia de esta mujer, el Señor le quitó sus hijos, su esposo, se quedó sin nada, solamente con su nuera, porque ella decidió acompañarla. Esta mujer Dios la estaba probando. Y mire, y dice el 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara significa amargura. Tengamos cuidado cuando siempre andemos enojados, airados y no cambiemos nuestro carácter, que por todo los enojamos. Recordemos el significado. Mara, no quedémonos ahí, salgamos al otro lado, a Elid, donde Dios tiene preparado esas aguas buenas. Esta mujer sabía por donde el Todopoderoso la estaba pasando. Le quitó sus hijos, le quitó su esposo. Tal vez ella hubiera podido tomar decisiones, decir, si Dios me quitó todo, ¿para qué quiero seguir viviendo? Yo no tengo nada. Pero ¿sabe qué? Esta mujer entendió que el Señor la estaba pasando por una gran prueba. Y le dijo que al pueblo de Belén, donde ella llegó, le dijo, ya no me llaméis más Noemí. Ella misma se cambió el nombre. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso
la estaba pasando por la prueba. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está pasando por prueba en este momento? Pero nosotros decidimos dónde nos quedamos, dónde acampamos. Si llegamos a la ciudad, quiero que vayamos nuevamente al libro de Éxodo, donde estábamos. Éxodo 15:27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Estos hombres llegaron allí. Nosotros podemos llegar allí. No nos movamos. Si ya llegamos, no nos movamos de donde hemos estado pasando por pruebas. Quedémonos, porque ahí vamos a ver la victoria. Porque ya Dios nos la dio. Dios ya la dio dando a su amado Hijo Jesús para darnos la victoria por medio de Él. Es duro. El Señor Jesús cuando estaba en la cruz, el último trago, por ti y por mí, cuando le dieron de beber el vinagre, le dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Era amargo, porque Él sabía que era el último respiro, que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Así es que nosotros, en el último momento, digamos al Señor: perdóname, te fallé, pero perdóname y ayúdame. El Señor sabía que iba a ser duro tragar, porque Él dice que era amargo. El vinagre, yo nunca lo... ¿Alguien de ustedes ha tomado vinagre? Así nomás. Yo nunca he tomado vinagre porque no sabe rico, sabe feo. Pues yo lo pruebo, ¿verdad?, cuando lo pongo en la ensalada. Pero ustedes saben cómo el Señor Jesús tomó esas heridas y, ¿verdad?, tal vez en lo que Él tomaba cayeron sobre sus heridas, cómo sufrió, cómo sintió ese ardor tan tremendo. Pero ¿sabe qué? Lo hizo por ti y por mí. La victoria ya nos la dio. Y vamos a meditar, porque dice que nosotros tenemos que creer, aunque estemos pasando por el desierto, no nos vamos a quedar ahí. Porque el Señor sí nos va a pasar por pruebas. Mientras estemos aquí, yo siempre digo, mientras estemos aquí, todo el tiempo vamos a estar siendo probados por el Señor. Pero tenemos que pasar ese examen, tenemos que pasar esa prueba para poder estar y llegar a ese lugar. Dice que donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Acamparon ahí, dice, se quedaron. Vean, porque ellos se quedaron allí porque sabían donde ellos, ¿verdad?, el Señor ya les había dado la victoria. Este hombre tal vez a Moisés agarró el árbol y le dicho: y este está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué cree que con eso que va a hacer? Tal vez se burlaron de él, el pueblo de Israel tal vez se burlaron de él porque él vino, agarró un árbol y lo tiró al agua. Lo criticaron, tal vez se burlaron, se rieron de él, pero él hizo lo que su Dios le había dicho que hiciera. ¿Cuántas veces a nosotros se burlan de nosotros? ¿Cuántas veces se ríen en la cara de nosotros? ¿Cuántas veces se burlan en la cara de nosotros? ¿Cuántas veces nos critican? Pero ¿sabe qué? No es a nosotros, es a Dios. Yo digo: no importa, Señor, por donde tú me pases, pero ¿sabes qué? Te serviré, te seguiré hasta que Dios, con tu ayuda, hasta que tú me des vida. No importa lo que pase, porque ya tú me diste la victoria. En el proceso yo sé que no me quedaré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. En cambio, el mundo pasan por procesos, pero están solos, porque no tienen al que nos ha dado la victoria, que se llama Jesús. Quiero que vayamos, ya terminé, gloria a Dios. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 2:19 al 22. Segunda de Reyes 2:19 al 22, y ya estoy terminando, ya terminé, ¿no?
Gloria a Dios. Segunda de Reyes dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor. Ve más, las aguas son malas y la tierra es estéril. Mire, este hombre, Eliseo, él iba con un ejército, iba con una gente, él no iba solo a esa ciudad donde el Señor los había llevado. Pero la ciudad, dice que la ciudad era buena, pero más las aguas son malas y la tierra es estéril. Dios no quiere que nosotros seamos estériles. Dios quiere que demos frutos. Que demos frutos. Y dice, entonces él dijo, tráeme una vasija nueva, porque Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Y nos dice el Señor en esta hora, traigamos esa vasija nueva. La vieja ya no sirve. Traigamos una vasija nueva. Y dice, y pónela en ella, y pone en ella sal. Y se la trajeron. Y salieron él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. ¿Qué echó Eliseo en esas aguas? Sal.